Bienvenidos a mi canal. Me hace mucha ilusión tenerlos por aquí una vez más. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema que, créanme, ha hecho temblar los cimientos de la farándula turca. ¿Están listos para hablar de uno de los rumores más jugosos que han circulado últimamente? Prepárense porque hoy vamos a analizar a fondo la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir. Así es, la bomba. ¿Se imaginan la noticia? Dos de las estrellas más grandes de Turquía, dos ídolos de las telenovelas, casándose. La sola idea ya es suficiente para que los corazones de muchos fans se aceleren. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Es solo un rumor, una fantasía de los seguidores, o hay algo más? Prepárense para un viaje lleno de datos, análisis y, por supuesto, mucha especulación. Vamos a desentrañar este misterio juntos. Y antes de empezar, si aún no lo has hecho, suscríbete al canal. Activa la campanita para no perderte ninguna novedad y únete a nuestra comunidad. Aquí siempre encontrarás las noticias más candentes del mundo de las series turcas. No te arrepentirás. Ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. La historia, como suele suceder en estos casos, comenzó con un rumor. Un rumor que se extendió como la pólvora por redes sociales, blogs y foros de fanáticos. La chispa inicial aparentemente fue una serie de fotografías y vídeos donde, según algunos, se podía ver a Can Yaman y Demet Özdemir juntos, compartiendo momentos de aparente complicidad. ¿Dónde y cuándo se tomaron estas imágenes? Bueno, la información es un poco difusa. Hubo menciones a eventos sociales, a encuentros casuales. Pero lo importante, al menos para quienes iniciaron el rumor, era la supuesta química entre ambos actores. Miradas, gestos, risas. Todo fue analizado y reinterpretado para alimentar la teoría del romance. Para quienes no los conozcan, déjenme darles un breve repaso de estos dos bombones turcos. Can Yaman, el hombre que ha conquistado corazones con su físico y su talento actoral, saltó a la fama gracias a series como Dolunay y, por supuesto, Erkenci Kuş, donde ya compartió set con Demet Özdemir. Can, con su porte, su carisma y su habilidad para interpretar personajes complejos, se convirtió rápidamente en un ídolo de masas, tanto en Turquía como en el extranjero. Su popularidad traspasó fronteras y sus seguidores lo adoran en todo el mundo. Demet, por su parte, es una actriz y bailarina que también ha triunfado en varias producciones, destacando en Erkenci Kuş y otras series como Habitaciones cruzadas y Mi hogar, mi destino. Demet, con su belleza natural, su talento para la actuación y su energía contagiosa, se ganó el cariño del público desde el primer momento. Su versatilidad le permite interpretar roles dramáticos, cómicos y románticos con la misma facilidad, consolidándola como una de las actrices más importantes de su generación. La conexión entre Can y Demet, como muchos de ustedes saben, no es nueva. Erkenci Kuş los catapultó a la fama y los convirtió en una de las parejas televisivas más queridas. La química entre ellos en la pantalla era innegable, y muchos fans soñaban con que esa chispa traspasara la ficción. La historia de Erkenci Kuş, con su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a millones de espectadores. La complicidad de Can y Demet en la pantalla era evidente y la conexión entre sus personajes, Kandibit y Sanem'in, era cautivadora. De hecho, durante la emisión de la serie, los rumores sobre un posible romance en la vida real eran constantes. ¿Recuerdan las entrevistas, los eventos promocionales, las fotos en las redes sociales? Todo era material para la especulación. Cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado al detalle por los fans, quienes esperaban ansiosamente la confirmación de su amor. La expectación era tal que cualquier interacción entre ellos generaba titulares y debates en las redes sociales. La serie Erkenci Kuş fue un fenómeno social y la pareja protagonista, Can Yaman y Demet Özdemir, se convirtieron en ídolos de masas. La química entre ambos actores era evidente en la pantalla, y los fans soñaban con que la relación traspasara la ficción. Los rumores sobre un posible romance en la vida real fueron constantes durante la emisión de la serie, alimentando la especulación y la ilusión de los seguidores. Entonces, ¿qué ocurrió con la supuesta boda? ¿De dónde surgió la idea de que estos dos actores, después de todo, podrían estar a punto de casarse? Pues bien, además de las ya mencionadas fotos y vídeos, hubo otros elementos que alimentaron el rumor. Por un lado, la popularidad de ambos actores sigue siendo enorme. Cualquier noticia sobre ellos, por pequeña que sea, genera un gran revuelo mediático.
La prensa turca, siempre ávida de noticias jugosas, aprovecha la popularidad de estas estrellas para generar contenidos que atraigan a la audiencia. Además, no olvidemos que Can Yaman, con su fama internacional y su éxito en producciones como Viola come il mare, ha mantenido una relación un poco misteriosa con su vida sentimental. Los rumores sobre romances, tanto con actrices turcas como con extranjeras, han sido constantes. Esto ha hecho que los fans estén siempre atentos a cualquier pista que pueda indicar un nuevo amor. Can, con su atractivo y su vida personal reservada, siempre ha generado curiosidad en sus seguidores. Su éxito en producciones internacionales, como Viola come il mare, solo ha incrementado su popularidad y el interés por su vida personal. Los rumores sobre romances con actrices turcas y extranjeras han sido constantes, alimentando la especulación y manteniendo a sus fans atentos a cualquier pista. Su carácter reservado y su constante presencia en los medios de comunicación lo convierten en un personaje de interés para la prensa y el público en general. Por otro lado, Demet Özdemir, después de su separación con Oğuzhan Koç, se ha mantenido un poco más reservada en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, la especulación sobre posibles romances siempre está presente. Demet, con su belleza, su talento y su naturalidad, siempre ha sido objeto de atención mediática. Su vida personal, aunque más discreta que la de Can, también genera interés entre sus seguidores. Y por supuesto el hecho de que compartieran set en Erkenci y tuvieran una conexión tan fuerte en la pantalla, hizo que muchos fans se ilusionaran con la idea de que pudieran reencontrarse, y esta vez para siempre. La magia de la televisión, la química entre los actores y la historia de amor de sus personajes generaron una conexión emocional con el público. Los fans soñaban con ver a Can y Demet juntos en la vida real, y la idea de una boda parecía el final perfecto para su historia de amor. Ahora, vamos a la parte más importante, la evidencia. ¿Qué pruebas reales existen sobre la supuesta boda? Y aquí es donde la historia se vuelve un poco difusa. La verdad es que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte de Can Yaman, Demet Özdemir o sus representantes. No ha habido comunicados, ni anuncios, ni siquiera insinuaciones claras. La ausencia de una declaración oficial es el principal motivo para dudar de la veracidad del rumor. Todo lo que tenemos son rumores. Fotos y vídeos analizados con lupa, comentarios en redes sociales, y por supuesto, la ilusión de los fans. Algunos medios turcos por supuesto se hicieron eco de la noticia, pero, al no haber declaraciones oficiales, la información no pasó de ser eso, un rumor. Los medios de comunicación, siempre en busca de contenidos atractivos, a menudo se basan en rumores y especulaciones para generar noticias. Es importante tener en cuenta que en el mundo del espectáculo, los rumores son moneda corriente. Las especulaciones sobre la vida personal de los famosos son constantes, y a menudo se basan en interpretaciones subjetivas de fotos, vídeos y comentarios. Es fundamental ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por hecho nada hasta que haya una confirmación oficial. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Bueno, la respuesta, como en muchos casos similares, es posible que no haya ninguna conclusión definitiva. Es decir, es probable que todo se quede en el terreno de la especulación y la fantasía. Sin embargo, eso no significa que no podamos analizar las posibilidades. La falta de evidencia sólida no descarta por completo la posibilidad de que el rumor sea cierto, aunque sí disminuye las probabilidades. ¿Por qué podría ser cierto que Can Yaman y Demet Özdemir se casen? Bueno, como ya mencioné, la conexión entre ellos es innegable. La química que demostraron en Erkenci fue explosiva, y muchos fans aún sueñan con que sean pareja en la vida real. Además, ambos son solteros y en el mundo del espectáculo, las sorpresas nunca faltan. El amor, la amistad y las relaciones pueden surgir en cualquier momento y lugar, y el mundo del espectáculo no es una excepción. La cercanía que compartieron durante el rodaje de Erkenci y la evidente complicidad que mostraban en público podrían haber sido el punto de partida de una relación amorosa. La posibilidad de que, después de un tiempo separados, hayan decidido retomar su relación y formalizarla es algo que, aunque poco probable, no se puede descartar por completo. ¿Y por qué podría ser falso? Bueno, la falta de confirmación oficial es un indicio importante. Los actores suelen ser muy cuidadosos con su vida privada y si la noticia fuera cierta, lo más probable es que ya hubiera alguna declaración. Además, la relación entre Can y Demet, después de Erkenci no ha sido particularmente pública.
No se les ha visto juntos en eventos ni han intercambiado mensajes significativos en redes sociales. La ausencia de señales claras de una relación romántica en los últimos años sugiere que el rumor podría ser infundado. Es importante recordar que los famosos tienen derecho a su privacidad, y no están obligados a compartir detalles de su vida personal con el público. La falta de información sobre su relación no implica necesariamente que no estén juntos, pero sí dificulta la verificación del rumor. Entonces, ¿qué nos queda? Pues nos queda esperar. Esperar a que tal vez en algún momento uno de los dos actores o sus representantes decidan pronunciarse al respecto. Mientras tanto podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus series, de sus personajes. Podemos seguir soñando, si así lo deseamos, con que algún día se concrete el romance. La especulación y la fantasía son parte del atractivo del mundo del espectáculo, y los fans tienen derecho a imaginar y soñar con el final feliz de sus ídolos. Lo que sí es seguro es que, sea verdad o no, este rumor ha generado un gran revuelo y ha demostrado el cariño y la atención que el público tiene por Can Yaman y Demet Özdemir. Ambos son ídolos y la sola idea de que puedan estar juntos es suficiente para mantenernos pegados a las redes sociales y a los medios de comunicación. El poder de las redes sociales y la influencia de los medios de comunicación en la vida de los famosos son innegables. Los rumores, las especulaciones y las noticias se propagan rápidamente, y los fans están constantemente pendientes de cualquier novedad sobre sus ídolos. En resumen, amigos, la supuesta boda de Can Yaman y Demet Özdemir es, hasta ahora, solo un rumor. Un rumor que ha emocionado a muchos, que ha alimentado la fantasía de los fans, y que nos ha mantenido a todos atentos a las novedades del mundo de las series turcas. La posibilidad de que dos de las estrellas más queridas de Turquía se casen es un tema apasionante, y la incertidumbre sobre la veracidad del rumor mantiene la intriga y la emoción. Es importante ser cautelosos con la información que consumimos y no dar por hecho nada hasta que haya una confirmación oficial. Pero como siempre digo, el chisme es parte de la diversión. Y en este caso, el chisme ha sido delicioso. La especulación, el análisis y la discusión sobre los rumores son parte del entretenimiento y del vínculo que se crea entre los fans y el mundo de las series turcas. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que este rumor tiene algo de cierto? ¿Les gustaría que Can Yaman y Demet Özdemir se casaran? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos. ¿Y qué otra noticia del mundo de las series turcas les gustaría que analizáramos? No duden en sugerir temas. La participación de la audiencia es fundamental para la creación de contenido y para el crecimiento de la comunidad. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna novedad y únanse a nuestra comunidad. Aquí siempre hay algo interesante que discutir sobre las series turcas. La comunidad de fans de las series turcas es vibrante y activa, y el intercambio de opiniones y comentarios enriquece la experiencia de todos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.